Una pequeña introducción que he hecho de Tino Casal hacía mención a esa actuación que hizo en el 78 en el Festival de Benidorm, que si no me equivoco, Darío, fue como la gran presentación, el pistoletazo de salida a la que sería una carrera extraordinaria, la de Tino Casal. Sí, realmente fueron sus primeros tiempos como solista. Él ya había participado en otros conjuntos de la época, como los Zafiros o los Archiduques, con los cuales además grabó la primera canción de pop español con gaitas. No hay que olvidar que Tino Casal era asturiano, era de un pueblecito minero de Tudela Beguín, y precisamente allí comenzó su andadura, pero bueno, luego cuando ya llegó a Madrid y empezó a intentar convertirse en un cantante solista, empieza a grabar con la discográfica Philips y saca estas primeras canciones en el Festival de Benidorm que iban muy en la línea de la canción melódica, muy Nino Bravo, ¿no? No llegaron a calar tanto en el público. Además, curiosa que la canción que presenta en Benidorm se llamaba Emborráchate, ¿no? Una canción que hoy en día yo creo que en el Festival de Benidorm no pasaría el filtro. Pero bueno, ese fue el inicio de su carrera antes de empezar a ser el gran Tino Casal con esta confluencia de estilos y de vestuarios que estamos viendo ahora mismo en las imágenes. Oye, sí, voy a corregir un dato que he dicho yo, que se cumplen 75 años de su muerte. Me he confundido. Cumpliría ahora 75 años, que de hecho es que murió muy joven y esa fue una de las grandes pérdidas que sufrimos todos, ¿no? Porque se fue muy joven Así es. y de una manera además muy triste, con un accidente de tráfico. Sí, él muere con 41 años en el año 1991 y efectivamente fue muy triste porque además era totalmente inesperado. Él venía de pasar una noche en la movida madrileña, ¿no? En las discotecas de Madrid, precisamente en la discoteca Estela, donde conoció a un par de personas que le querían mostrar un estudio de grabación que conocían en Pozuelo Alarcón. Cogieron el coche con con la desgracia de que estaba lloviendo, la carretera estaba mojada, derrapó ese Opel Corsa en el que iban todos y se estrelló contra una farola. Y cierto dato curioso que he leído en algunas biografías de Tino es que murió en el aire, murió en el helicóptero que le trasladaba hacia el hospital. Uh-huh. ¿Qué te gustaría destacar de él? Porque a mí me ha sorprendido estos días buscando información. Es verdad que cuando escucho sus temas los hemos bailado muchísimo y nos anima mucho, pero imagino que, claro, en los años 80, cuando él empezó, finales de los 70, de los 80, sería un artista absolutamente revolucionario por las mezclas musicales que ella hacía y sobre todo porque fue muy disruptivo con la vestimenta, con el maquillaje, con la forma de bailar, con esos giros que tenía tan poderosos y tan afeminados también para aquella época. Sí, fíjate que se llegó a decir que fue el David Bowie de España. Fue un precursor del techno, del glam rock, la estética que se llamaba la New Romantic, ¿no? Y al final para él el cantante no era solamente cantar, sino que tenía un espectáculo y tenía un sentido del dramatismo que lo incluía no solamente en su vestuario, sino incluso en las portadas de sus discos. Él era quien diseñaba las portadas de sus discos, solía viajar bastante a Londres para traerse distintas influencias, compraba ropa allí, las chaquetas con las que salía al escenario muchas veces eran confeccionadas por él y muchas veces también las volvía a cambiar y salían con otra estética distinta en otra actuación, ¿no? Fue un personaje muy disruptivo al que yo creo que no se le ha dado toda la cabida y el valor que realmente se le debería haber dado y que creo que es esa asignatura pendiente que tiene el pop español, poner a Tino Casal en el lugar que realmente le corresponde como innovador en el mundo de la música. Porque eso, además de compositor, era pintor, diseñaba su propia ropa, diseñaba y componía también para otros artistas, era productor musical, era un creativo y con amplísimas facetas artísticas. Es verdad que quizá no se le dio, ¿crees que en aquella época no se le dio el reconocimiento que merecía? Yo creo que se le veía un poco como un extraterrestre. Hay una anécdota en una entrevista que creo que le hizo Isabel Gemio en un programa de televisión. Le preguntaba que por qué él se disfrazaba así y él le respondió que es que él no se disfrazaba,
que esa era su forma de vestir, ¿no? Y realmente era Es muy así, él buena esa respuesta. sentía la música, sentía todo lo que hacía. En sus últimos meses se centró mucho en esa faceta de pintor, hizo exposiciones, le gustaba mucho el mundo de la noche, él pintaba más por la noche, componía por la noche, y fíjate que llegaba hasta diseñar muebles. Hay una silla que precisamente está en una de sus portadas, en una de esas fotos que le hicieron, que él mismo la diseñaba con este aspecto de leopardo, ¿no? Con estos tonos tan llamativos que él utilizaba. Y fíjate, una de las cosas que utilizó en sus últimas actuaciones, que era un bastón, la gente piensa que también era un artilugio que él utilizaba para dar cierto dramatismo, pero realmente venía de una época en la que casi estuvo a las puertas de la muerte por una necrosis. Que un esguince mal curado que prácticamente lo tuvo en silla de ruedas durante un par de años y después tuvo que ir con un bastón, y por eso en algunas actuaciones, por ejemplo la que estamos viendo, lo vemos con un bastón. Ujú. Sí, creo que también la noche madrileña le pasó alguna factura que otra, ¿no? Al menos tenía fama de eso, no sé si mala fama. No, al final era una persona a la que le gustaba divertirse, le gustaba la música, le gustaba salir y le gustaba la noche. Eso no quiere decir que sea nada malo, sino que era pues su estilo de vida, ¿no? También es verdad que gracias a eso conoció a muchas personas del mundo artístico que hicieron que su nivel creativo aumentara. Por ejemplo, con Fabio McNamara, que es uno de los grandes nombres de la movida madrileña y era uno de sus mejores amigos. Ujú. Bueno, pues con motivo ahora de esta fecha, los 75 años que cumpliría Tino Casal, A3 Media ha preparado pues un fantástico documental. Nos han cedido pues el tráiler y vamos a verlo porque es un aperitivo fantástico con grandes testimonios de aquellos que le querían. Vamos a ver este aperitivo.